Jeffrey Epstein no fue simplemente un hombre rico acusado de crímenes terribles. Fue una figura que logró entrar en algunos de los círculos más cerrados del poder mundial: políticos, empresarios, científicos, celebridades, miembros de la realeza y personas con una influencia capaz de abrir puertas que para la mayoría serían imposibles. Durante años, su nombre se movió entre mansiones, vuelos privados, reuniones exclusivas y una isla en el Caribe que terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más oscuros de este caso. Lo inquietante de esta historia no es solo lo que se descubrió, sino cuánto tiempo permaneció oculto. Porque las señales existían, las denuncias existían, las víctimas existían, y aún así, Epstein continuó moviéndose entre personas poderosas como si nada pudiera tocarlo. Puede que al principio parezca otro escándalo más de dinero, abuso y poder. Pero mientras más se conoce el caso, más aparece una pregunta difícil de ignorar. ¿Cómo pudo un hombre tan señalado mantenerse durante tantos años protegido por el silencio, los contactos y la influencia? El escándalo comenzó a tomar fuerza cuando varias víctimas decidieron hablar, cuando investigaciones policiales empezaron a revelar patrones inquietantes y cuando periodistas, documentos judiciales y demandas civiles comenzaron a sacar a la luz detalles que antes parecían enterrados. Lo que durante años había sido tratado como un caso cerrado o limitado, terminó convirtiéndose en una historia internacional que expuso no solo a Epstein, sino también al sistema de relaciones que lo rodeaba. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Jeffrey Epstein construyó su poder mucho antes de que el mundo entendiera quién era. No nació dentro de una dinastía política ni heredó un apellido aristocrático, pero aprendió algo útil para moverse entre las élites, acercarse a las personas correctas, cultivar misterio y convertir cada contacto en una puerta nueva. Su historia pública comenzó lejos de las mansiones, las islas y los aviones privados. Trabajó como profesor en la Dalton School de Nueva York, aunque no tenía un título universitario completo, y luego dio el salto al mundo financiero. Pasó por Bear Stearns, una firma de Wall Street, y desde allí empezó a formar su imagen pública, la de un hombre reservado, inteligente, exclusivo y cercano a grandes fortunas. Esa fue una de sus primeras máscaras. Epstein no se presentaba como un financiero común. Se vendía como alguien que aceptaba pocos clientes, manejaba fortunas enormes y conocía secretos que otros no podían tocar. Mientras menos explicaba sobre el origen real de su riqueza, más aumentaba la curiosidad. Mientras menos transparente era sobre sus negocios, más se alimentaba la idea de que poseía una habilidad especial. En los círculos de poder, esa clase de misterio puede funcionar como una moneda. No siempre hace falta demostrarlo todo. A veces basta con parecer indispensable. Quizá Epstein no necesitaba que todos entendieran de dónde salía su dinero. Le bastaba con que creyeran que estaba conectado con personas, fortunas y oportunidades que otros jamás podrían alcanzar. Uno de los vínculos más importantes en su ascenso fue con Leslie Wexner, fundador de L. Brands, la empresa relacionada con Victoria's Secret. Wexner confió en Epstein durante años y le entregó acceso financiero poco común. Esa relación ayudó a reforzar su imagen de asesor de multimillonarios. Con el tiempo, Epstein comenzó a rodearse de propiedades que también hablaban por él. Una enorme casa en Manhattan, una residencia en Palm Beach, un rancho en Nuevo México, un apartamento en París, más adelante, islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cada lugar era una pieza dentro de una puesta en escena de riqueza, influencia y control. La mansión de Manhattan le daba presencia en el corazón social de Nueva York. Palm Beach ofrecía lujo y privacidad. Nuevo México le daba distancia. París le daba aura internacional. Y Little Saint James, su isla privada en el Caribe, terminaría convertida en el símbolo más oscuro de su mundo. Antes de que el público la asociara con acusaciones de abuso, Epstein la usó como parte de su personaje. Un hombre que no solo tenía dinero, sino también territorios propios donde podía recibir invitados lejos de la mirada común. Lo importante no es decir que Epstein conocía famosos.
Lo importante es entender cómo convirtió esas conexiones en una forma de protección social. En su círculo aparecieron políticos, científicos, empresarios, académicos, miembros de la realeza, modelos, artistas y figuras del entretenimiento. Algunos fueron amigos, otros contactos ocasionales, otros invitados, otros pasajeros en registros de vuelo o nombres en agendas. Hay que decirlo con claridad. Aparecer en documentos, fotografías o listados no significa automáticamente haber cometido delitos. Pero si muestra algo inquietante, Epstein estaba lo suficientemente cerca de personas influyentes como para presentarse ante el mundo como alguien intocable. Tal vez muchas personas no sabían lo que ocurría detrás de ciertas puertas. Pero esa es precisamente la pregunta que hace que este caso siga incomodando. ¿Cuánto se puede ignorar cuando las señales empiezan a acumularse? Su manera de relacionarse era calculada. Epstein financiaba investigaciones, hacía donaciones, organizaba reuniones, invitaba a cenas, ofrecía transporte en su avión privado y conectaba personas de mundos distintos. Un científico podía coincidir con un empresario. Un político podía aparecer en una cena con académicos. Una celebridad podía estar en un viaje, una fotografía o una conversación. Para Epstein, cada contacto aumentaba su valor social. No necesitaba que todos fueran cómplices. Le bastaba con que su presencia junto a ellos reforzara la idea de que pertenecía a una categoría superior, una zona donde el dinero y el prestigio suavizaban preguntas incómodas. Su avión privado fue una parte clave de esa red. Años después, los registros de vuelos se convirtieron en documentos revisados por periodistas, abogados e investigadores. Allí aparecieron rutas, fechas, pasajeros y nombres conocidos. Algunas personas viajaron por motivos sociales, otras por eventos, fundaciones o encuentros profesionales. En ciertos casos, esos vuelos fueron usados por la opinión pública como prueba de cercanía, aunque no siempre como prueba de crimen. Ese matiz es esencial. El famoso listado no surgió como una lista única y secreta encontrada de repente. Fue el resultado de años de expedientes, agendas, libretas de contactos, demandas civiles, declaraciones y registros de movimiento que salieron poco a poco a la luz. Epstein entendía el poder de la comunicación privada. Usaba llamadas, mensajes, intermediarios, asistentes, invitaciones y encuentros personales. Muchas veces no hacía falta una conversación larga para que una conexión le sirviera. Bastaba una cena aceptada, una visita, una fotografía, una recomendación o una aparición en una agenda. Así construía reputación, sumando señales de acceso. Cuando alguien veía que Epstein estaba cerca de personas influyentes, podía asumir que era confiable. Y cuando alguien asumía que era confiable, era más fácil que otra puerta se abriera. Ghislaine Maxwell fue una figura central en ese mundo. Hija del magnate británico Robert Maxwell, tenía conexiones sociales y entrada a ambientes donde Epstein quería moverse. Durante años fue presentada como amiga, pareja, colaboradora o anfitriona. Más tarde, la justicia la condenaría por su papel en el reclutamiento y abuso de menores junto a Epstein. Pero en esta primera etapa, su presencia ayudó a darle una entrada más natural a ciertos espacios sociales. Epstein parecía ofrecer un mundo de oportunidades, dinero, contactos, viajes y puertas abiertas. Pero detrás de esa promesa se estaba formando algo mucho más oscuro. La casa de Palm Beach fue clave en las primeras investigaciones. Allí, jóvenes describieron un patrón. Eran reclutadas, llevadas a la residencia, pagadas, en algunos casos, presionadas para atraer a otras menores. Ese sistema de reclutamiento permitió entender que no se trataba de un incidente aislado, sino de una estructura repetida. La historia comenzó a cambiar cuando el lujo de Palm Beach dejó de ser solo un paisaje de mansiones y se convirtió en el lugar donde varias jóvenes empezaron a contar versiones demasiado parecidas entre sí. La primera gran grieta apareció en 2005, cuando una familia acudió a la policía después de que una menor relatara haber sido llevada a la casa de Jeffrey Epstein. Al principio, podía parecer una acusación difícil de sostener contra un hombre con abogados, dinero y conexiones. Pero los detectives no se quedaron con una sola voz. Buscaron más nombres, más relatos, más patrones. Y lo que encontraron fue más grande que una denuncia aislada. Las jóvenes describían un mecanismo repetido.
Alguien las contactaba, muchas veces otra chica de edad cercana. Les ofrecía dinero por supuestos masajes y las llevaba a la mansión de Epstein. Allí, según los testimonios reunidos, la situación podía transformarse en abuso. Algunas recibían pagos en efectivo. A otras se les pedía que trajeran nuevas jóvenes. Esa parte fue decisiva, porque mostraba una cadena. No se trataba únicamente de un hombre aprovechándose de su poder en un momento determinado. Las autoridades comenzaron a ver una dinámica de reclutamiento, repetición y silencio. Quizá al principio una sola historia podía ser atacada, debilitada o puesta en duda. Pero cuando una voz se convertía en 2, luego en 10, luego en decenas, el problema dejaba de ser una acusación y empezaba a aparecer una estructura. La mansión de Palm Beach era parte esencial de esa estructura. Desde afuera era una residencia de lujo, rodeada por el tipo de privacidad que compra el dinero. Por dentro, según las declaraciones, funcionaba como un lugar donde adolescentes eran llevadas bajo una promesa sencilla: ganar dinero rápido. Muchas no venían de círculos poderosos. No tenían abogados famosos ni influencia pública. Frente a Epstein, estaban en una posición profundamente desigual. Él tenía propiedades, empleados, contactos y una reputación cuidadosamente construida. Ellas tenían miedo, confusión, en muchos casos, la sensación de que nadie les creería. La policía de Palm Beach investigó el caso. El jefe policial Michael Litte consideró que había material suficiente para avanzar con cargos importantes. El detective Joseph Recarey fue una figura clave en la investigación inicial, entrevistando a jóvenes y reconstruyendo el patrón. Los investigadores identificaron a múltiples víctimas y reunieron testimonios que apuntaban a una conducta repetida. Para ellos, el caso merecía mucho más que una salida discreta. Sin embargo, el camino judicial no avanzó de la manera que muchas víctimas esperaban. Ahí comienza una de las partes más polémicas del caso Epstein: el acuerdo de 2008. Después de la investigación local y de la revisión federal, Epstein terminó aceptando cargos estatales relacionados con prostitución, incluyendo un cargo vinculado a una menor. Fue obligado a registrarse como delincuente sexual y recibió una sentencia de 18 meses, de los cuales cumplió 13. Pero lo que más indignación produjo no fue solo la condena limitada, sino las condiciones en que la cumplió. Durante buena parte de su encarcelamiento, recibió permiso para salir de la cárcel por varias horas al día bajo un programa de trabajo. La puerta de la justicia se había abierto, pero para muchas víctimas parecía abrirse apenas lo suficiente para simular que algo había pasado, no para enfrentar todo lo que había ocurrido. El acuerdo también fue criticado porque evitó cargos federales más severos en ese momento y protegió a posibles conspiradores no identificados. Ese detalle sembró una sospecha profunda. ¿Por qué un caso con tantas menores, tantos testimonios y tantos indicios terminó reducido a un castigo que muchos consideraron extraordinariamente suave? La respuesta oficial hablaba de dificultades probatorias, de decisiones legales y de asegurar una condena. Pero para las víctimas y sus abogados, aquello sonaba distinto. Sonaba a un sistema que había negociado con el poder antes de escuchar plenamente a quienes denunciaban. Alexander Acosta, entonces fiscal federal en el sur de Florida, quedó ligado para siempre a ese acuerdo. La crítica central era que las víctimas no fueron informadas de manera adecuada antes de cerrar el pacto. Para ellas, el proceso ocurrió en una habitación cerrada, los fiscales negociaban, los abogados de Epstein presionaban y las jóvenes quedaban fuera de las decisiones que afectaban directamente su búsqueda de justicia. Esa sensación de traición alimentó durante años la indignación que más tarde explotaría a nivel nacional. Mientras tanto, Epstein siguió teniendo recursos, propiedades y contactos. Aunque su condena era pública y estaba registrado como delincuente sexual, no desapareció del todo de los círculos de influencia. Algunas personas se alejaron, pero otras relaciones continuaron de distintas maneras. Ese punto es clave para entender la magnitud del escándalo. La condena de 2008 no destruyó por completo su acceso social. En ciertos ambientes, el dinero, la discreción y la utilidad de una conexión parecían pesar más que una advertencia moral evidente. Si una condena relacionada con una menor no bastaba para cerrar todas las puertas, entonces la pregunta era inevitable: ¿qué clase de alarma necesita escuchar el poder para dejar de protegerse a sí mismo?
La historia del acuerdo de 2008 dejó una herida abierta porque mostró cómo un caso puede ser técnicamente cerrado sin quedar resuelto. Epstein creyó que había sobrevivido al golpe más peligroso. Había aceptado una condena, sí, pero conservaba gran parte de su mundo. Sus casas seguían ahí. Sus contactos seguían siendo tema de conversación. Su dinero seguía dándole capacidad de movimiento. Y muchas preguntas quedaron sin responder. Pero lo que él no podía controlar por completo era la memoria. Los testimonios quedaron. Los documentos quedaron. Las víctimas quedaron. Años después, periodistas volverían sobre aquel acuerdo y descubrirían que la verdadera historia no estaba solo en lo que Epstein había hecho, sino en la forma en que el sistema le permitió continuar. La investigación de Palm Beach fue la primera gran grieta. El acuerdo de 2008 fue el intento de taparla, pero una grieta mal cerrada no desaparece, se expande con el tiempo. Epstein pudo pensar que había dejado el pasado enterrado bajo abogados, dinero y silencio. Pero cada documento guardado, cada testimonio ignorado y cada víctima no escuchada se estaba convirtiendo en una fuerza que algún día volvería a golpear la puerta. Durante años, el caso Epstein permaneció en una zona extraña. No estaba completamente oculto, pero tampoco había sido expuesto con toda su fuerza. Existía una condena en Florida, existían víctimas, abogados insistentes y documentos que dejaban preguntas abiertas. Sin embargo, para gran parte del público, Jeffrey Epstein seguía siendo un hombre lejano, asociado a riqueza, mansiones, aviones privados y rumores de élite. Lo que faltaba era alguien dispuesto a unir las piezas y mostrar que el problema no era solo lo que Epstein hizo, sino cómo pudo seguir moviéndose después de tantas señales. Ese impulso llegó con Julie Cabron, periodista del Miami Herald. Su investigación no se basó en teorías ni en exageraciones. Volvió al expediente, habló con mujeres que habían denunciado cuando eran adolescentes, revisó documentos judiciales, examinó el acuerdo de 2008 y reconstruyó cómo un caso con tantas víctimas terminó con una condena limitada. Su serie de reportajes, publicada en 2018 bajo el título Perversión o Justicia, sacó el caso de la sombra y lo colocó otra vez frente a la opinión pública. El caso parecía dormido, pero había algo que no podía enterrarse: las voces de quienes todavía recordaban cada puerta cerrada y cada oportunidad perdida de justicia. Brown localizó a decenas de mujeres que afirmaban haber sido víctimas de Epstein. Muchas habían vivido años con la sensación de que el sistema no las escuchó. Algunas intentaron seguir adelante. Otras esperaban que algún día alguien contara la historia completa. Lo poderoso de la investigación fue que no presentó el escándalo como un hecho repentino, sino como una acumulación de decisiones, silencios y fallos institucionales. Mostró que las denuncias existían desde hacía años y que el acuerdo de 2008 no había sido un cierre limpio, sino una salida negociada que dejó preguntas sin responder. Uno de los puntos más delicados fue que las víctimas no fueron informadas de manera adecuada antes de que se cerrara aquel acuerdo. Esa revelación cambió la conversación. Ya no se trataba solo de Epstein como agresor, sino del sistema que permitió una respuesta limitada. La historia dejó de ser únicamente sobre un hombre rico acusado de abusos y pasó a ser también sobre fiscales, abogados y una justicia que parecía funcionar de manera distinta cuando el acusado tenía poder. Tal vez el escándalo no estaba solamente en los crímenes denunciados. Tal vez el verdadero golpe era descubrir cuántas instituciones pudieron actuar antes y no lo hicieron. Después de la publicación, el caso volvió a crecer. Las víctimas encontraron una plataforma más amplia. La opinión pública comenzó a mirar el acuerdo de 2008 con indignación. El nombre de Alexander Acosta regresó al centro del debate, porque había sido fiscal federal en el sur de Florida cuando se aprobó el pacto. Años después, cuando ocupaba el cargo de secretario de Trabajo de Estados Unidos, la presión aumentó hasta afectar su posición política. El caso Epstein ya no era una historia local de Palm Beach. Se había convertido en un problema nacional. Pero el escándalo no se destapó solo por el periodismo. También fue resultado de demandas civiles, batallas legales y documentos que salieron poco a poco. Virginia Giuffre fue una de las voces más conocidas. Ella afirmó haber sido reclutada cuando era adolescente y señaló a Epstein y Ghislaine Maxwell dentro de una estructura de abuso.
Sus declaraciones ayudaron a mantener el caso vivo en los tribunales. Otras mujeres también hablaron, y sus testimonios reforzaron la idea de un patrón repetido: reclutamiento, pagos, manipulación, presión y silencio. Ghislaine Maxwell aparecía cada vez más como una pieza central. Para algunas víctimas, no era solo una mujer cercana a Epstein, sino alguien que ayudaba a acercar jóvenes, organizar encuentros y facilitar el acceso. Años más tarde, un jurado la condenaría por su participación en el esquema criminal. Epstein tenía dinero, Maxwell tenía contactos, y cuando esas dos fuerzas se unieron, se creó una combinación peligrosa: lujo suficiente para atraer, influencia suficiente para intimidar y discreción suficiente para esconder. La llamada lista que tantas personas esperaban no apareció como un documento único donde se separaban culpables e inocentes. Lo que el público llama la lista de Epstein se formó a partir de varias fuentes: agendas personales, libretas de contactos, registros de vuelo, fotografías, correos, testimonios, declaraciones judiciales y documentos civiles. En esos materiales aparecían políticos, empresarios, celebridades, científicos, académicos y miembros de la realeza. Pero aparecer en uno de esos documentos no significaba automáticamente haber cometido un delito. Podía significar haber conocido a Epstein, haber asistido a una reunión, haber viajado en su avión o haber estado en su círculo social. Los registros de vuelo del avión privado se volvieron una de las piezas más examinadas. Mostraban desplazamientos, fechas, rutas y pasajeros. Ayudaron a entender cómo Epstein conectaba sus propiedades y cómo trasladaba invitados entre ciudades, residencias y el Caribe. Pero también fueron usados de manera confusa en Internet, porque muchos asumieron que cada pasajero estaba implicado en delitos. En un caso tan delicado, esa conclusión automática puede ser injusta. La lista prometía respuestas fáciles, pero lo que ofrecía era algo más incómodo: un espejo del poder, de sus cercanías y de sus silencios. Los fiscales federales de Nueva York retomaron el caso con más fuerza. En julio de 2019, Epstein fue arrestado en Nueva Jersey al regresar de París. La acusación federal sostuvo que había abusado y explotado sexualmente a menores en Nueva York y Florida, usando pagos e intermediarios. Esta vez, el caso no parecía destinado a cerrarse con una salida discreta. Si iba a juicio, podían aparecer más nombres y detalles sobre su red. Pero ese juicio nunca ocurrió. Epstein murió en una cárcel federal de Manhattan en agosto de 2019. Su muerte fue declarada suicidio, pero las fallas de seguridad y el peso de los nombres vinculados al caso alimentaron sospechas durante años. Lo cierto es que su muerte dejó a muchas víctimas sin verlo responder ante un jurado. También dejó al mundo con una sensación amarga. Justo cuando parecía que la historia completa podía salir, el acusado principal ya no estaba vivo. Era tarde ya. La investigación abrió la puerta. El arresto parecía prometer respuestas. Pero la muerte de Epstein dejó una pregunta suspendida. Si él ya no podía hablar, ¿quién más tendría que hacerlo? El final del caso Epstein no llegó con una confesión completa ni con un juicio capaz de responderlo todo. Llegó con un arresto que prometía revelar una red, una muerte en prisión que dejó heridas abiertas y documentos que hicieron que el mundo volviera a mirar hacia los mismos nombres, los mismos vuelos, las mansiones y la isla. Para muchas víctimas, el verdadero final nunca fue la muerte de Epstein, porque la justicia no consiste solo en que el acusado desaparezca, consiste en que la verdad salga completa. En julio de 2019, Epstein fue arrestado al regresar de París. Esta vez no se trataba de un caso local ni de un acuerdo discreto como el de 2008. Los fiscales federales de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual de menores y conspiración para tráfico sexual de menores. La acusación sostenía que durante años había utilizado dinero, asistentes, contactos y propiedades para explotar a niñas y jóvenes vulnerables. Su mansión de Manhattan, su casa en Palm Beach y sus movimientos entre distintas residencias se volvieron parte de una investigación mucho más amplia. Parecía que, por fin, la puerta que durante años se había cerrado desde adentro comenzaba a abrirse desde afuera. Pero antes de que el caso llegara a juicio, Epstein murió en una cárcel federal de Manhattan en agosto de 2019. Las autoridades determinaron que fue suicidio,
pero las fallas de vigilancia, la importancia del acusado y el peso de las personas que podían ser mencionadas hicieron que su muerte alimentara dudas y desconfianza. Para muchas víctimas fue devastador. Habían esperado años para verlo responder ante un tribunal, y cuando parecía que ese momento se acercaba, el acusado ya no estaba. La historia continuó con Ghislaine Maxwell. Ella fue arrestada en 2020, juzgada y condenada en 2021 por su papel dentro del esquema criminal de Epstein. En 2022 recibió una sentencia de 20 años de prisión. Su condena confirmó algo que las víctimas venían diciendo desde hacía mucho tiempo. Epstein no actuaba completamente solo. Había personas que facilitaban, reclutaban, organizaban o normalizaban el acceso a jóvenes. Maxwell fue la figura más visible de esa colaboración, no solo por su cercanía con Epstein, sino por su entrada en círculos sociales de alto nivel. Epstein tenía dinero y propiedades. Maxwell tenía contactos y una habilidad peligrosa para hacer que lo oscuro pareciera socialmente aceptable. Después vino la explosión del llamado listado de Epstein. Pero hay que decirlo con claridad, no existe una lista única que diga culpables. Lo que existe es un conjunto de agendas, correos, fotografías, registros de vuelo, declaraciones judiciales, documentos civiles, expedientes policiales y archivos oficiales. En esos materiales aparecen muchos nombres, pero aparecer mencionado no significa haber cometido un delito. Algunos fueron amigos, otros conocidos, otros contactos profesionales, otros invitados, otros pasajeros y otros simples referencias dentro de conversaciones. Esa diferencia es fundamental. Entre los nombres más conocidos relacionados con documentos, correos, fotografías o registros aparecen Andrew Mountbatten Windsor, antes conocido como Príncipe Andrew, señalado públicamente por Virginia Giuffre y quien ha negado las acusaciones. Sarah Ferguson, mencionada por su relación social y económica con Epstein. Bill Clinton y Donald Trump, ambos conocidos de Epstein en diferentes etapas y mencionados en archivos, sin que eso por sí solo sea prueba de participación criminal. Elon Musk, cuyo nombre apareció en correos sobre una posible visita a la isla, aunque no está claro que esa visita ocurriera. Richard Branson, mencionado por intercambios de correos. Sergey Brin, relacionado con invitaciones sociales tempranas. Steve Tisch, Brett Ratner, Casey Wasserman, Ehud Barak, Larry Summers, Howard Lutnick, Steve Bannon y Miroslav Lajčák, todos citados en distintos documentos, mensajes, fotos o comunicaciones. También aparecen figuras como Mick Jagger, Woody Allen y otras celebridades en fotografías o materiales guardados por Epstein. De nuevo, aparecer en un archivo no equivale a culpabilidad. La isla Little Saint James se convirtió en el símbolo visual del escándalo porque era privada, aislada, podía recibir visitantes en un entorno controlado y formaba parte del mundo exclusivo que Epstein usaba para construir poder. Desde el aire parecía un refugio de lujo en el Caribe. En los testimonios y documentos, en cambio, apareció como un lugar asociado a abusos, control y secretos. Su ubicación en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y su acceso restringido alimentaron la imagen de un espacio donde Epstein podía recibir personas lejos de la mirada pública. Eso no significa que cada visitante participara en delitos, pero sí explica por qué la isla terminó siendo vista como el corazón oscuro de su imperio. La comunicación con Epstein funcionaba como una red de invitaciones, favores, mensajes, correos, reuniones y presentaciones. A algunos les ofrecía acceso a dinero o donaciones. A otros, conexiones intelectuales, políticas o filantrópicas. A otros, transporte, residencias o cenas. Ese sistema le permitía mantenerse cerca de figuras poderosas incluso después de su condena de 2008. La pregunta que queda no es solo quién estuvo cerca, sino por qué tantos espacios siguieron abiertos cuando ya existían señales públicas de alarma. No todos fueron cómplices, pero muchos estuvieron lo bastante cerca como para que el silencio se volviera parte de la historia. El escándalo llegó a su fin judicial parcial con la condena de Maxwell, pero el caso no terminó moralmente. Los documentos siguieron saliendo y las víctimas siguieron pidiendo transparencia. Cada publicación recordó que Epstein no fue solamente un criminal con una isla, sino un hombre que entendió cómo funciona el prestigio. Si te rodeas de nombres poderosos, pareces poderoso. Si pareces poderoso, algunos dejan de preguntar. Y si nadie pregunta, el abuso puede esconderse demasiado tiempo. Al final,
El poder no siempre protege porque todos sepan la verdad. A veces protege porque nadie quiere mirar con suficiente fuerza. Las víctimas hablaron, los documentos aparecieron y el mundo descubrió que el lujo puede ser una máscara, y que una lista revela menos sobre culpabilidad individual que sobre una cultura entera de privilegio y silencio. Epstein murió antes de escuchar un veredicto federal, pero su historia no murió con él. Quedaron los nombres, los archivos, las víctimas y una pregunta que todavía pesa. ¿Cuántas puertas abrió el poder antes de que alguien se atreviera a cerrarlas?